Los últimos días del sitio de Tenochtitlán. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos. Nosotros lo admiramos. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas. Están como teñidas. Y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, comimos las carnes apenas, sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de allí arrebataban, en el fuego mismo la comían. Se nos puso precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta. De un pobre era el precio solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco. Solo era nuestro precio 20 tortas de grama salitrosa. Oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso, en nada fue estimado. Primero hay que recordar que la primera descripción que tenemos de la Ciudad de México es la que describe Bernal Díaz del Castillo en su libro La Conquista de México, que desde el paso de Cortés entre el Popo y Lista ven la ciudad y ven la suma belleza de cómo describe Bernal, que es una ciudad como si estuviéramos en un libro de encantamientos de Amadís de Gaula, cosas nunca vistas ni oídas, dice Bernal, y es como si estuviéramos en un sueño. Y habían recorrido tantos lugares y tantos sitios estos soldados que nunca habían visto un lugar tan bien hecho, tan bien formado, en casas de calicanto blanco, parecía que la ciudad radiaba y en medio la ciudad y alrededor sitiada por agua. Entonces es una imagen bellísima y la gran cantidad de pirecuas, dice Bernal, o embarcaciones pequeñas que surtían de alimentos y de productos que abastecían a la Ciudad de México. Esa es la primera imagen que tenemos desde el conquistador, ¿no? Y esto, cuando va a entrar Hernán Cortés, 8 de noviembre de 1519, todas las embarcaciones que se acercan asombradas para ver la entrada de estos personajes, que es Hernán Cortés con 900 soldados y más de 10,000 indígenas que accesan a el encuentro con Moctezuma. Y dice el mismo texto, entran a lo que sería ahora la Plaza Mayor y son hospedados en la casa en esta casa que es el actual Monte de Piedad, ¿no? Las casas viejas de Moctezuma, ahí se hospedan y todos los días los alimentan, ¿no? Les dan tortillas de diferentes tipos de maíces, diferentes tipos de calabaza, jitomate, chile, y con eso se alimentan los soldados españoles y estos indígenas que se suman al contingente de Hernán Cortés. Cuando los españoles llegan a Mesoamérica, hay dos visiones entre los cronistas, ¿no? Algunos dicen que son como espartanos, dice, especialmente los mexicas, dice, comen como espartanos, no comen nada, comen de una manera muy sobria, muy austera. Y hay otros, dice, son como epicúreos, ¿no? Yo creo que depende un poco de a quienes veía, ¿no? Claro, la gente pobre, los macehuales, tenían una comida muy sencilla, hecha a base de fundamentalmente la tríada, que es chile, frijol y maíz. Pero sí es cierto, sí tenemos documentos que revelan que Moctezuma era, bueno, aquella variedad de alimentos que se le presentaban diariamente a la mesa, ¿no? Y traída de todos lados. Y traída de todos lados, ¿no?
Moctezuma disfrutaba de una gran variedad de platillos. Hasta 300 platillos se preparaban para el emperador Moctezuma. Se traía todos los días pescado fresco en relevos para que la mesa del emperador degustara este sabroso manjar del mar. Entonces es lo que comían en esta zona de Mexico, Tenochtitlan. Y Xochimilco, como estamos aquí, pues de aquí también era tributario de la Ciudad de México y se mandaban diferentes productos que aquí se sembraban para llegar a la ciudad. Hay que recordar que México Tenochtitlan tenía muchos tributarios de los cuales se surtían de diferentes mercancías que venían por ir, bueno, del actual Puebla, de Texcoco. Lo que se sembraba era lo que se traía a la ciudad y eso es lo que comían en esta majestuosa Ciudad de México. Que la Ciudad de México, Tenochtitlan y después México pueda crecer tanto es que al ser una zona llena de lagunas, el alimento se puede mover fácilmente. Todavía hoy por hoy, cada vez menos, pero recibimos un poquito de comida de Xochimilco. Pero entonces la ciudad virreinal y la Ciudad de México, Tenochtitlan, podía recibir alimento gracias a las canoas. Entonces todo Chalco, todo Xochimilco, y esto alimentaba a esta enorme ciudad que algunos calculan que podía llegar a haber tenido hasta 150,000 habitantes, ¿no? Entonces vemos cómo el mover el alimento es también importante, que es algo de lo que hoy por hoy pasa, ¿no? Los pueblos que estaban sometidos, ¿qué era lo que sufrían respecto a ese imperio tan importante que para muchos era un imperio del centro, en un lago, pero que sometió a todos, ¿no?, los que estaban alrededor y mucho más allá? Pero bueno, hay que recordar que es un pueblo de lucha, es un pueblo de guerreros. Huitzilopochtli es un guerrero y esto va a ocasionar esta visión de conquistar. O sea, todos los pueblos se conquistan, todos los pueblos hay batallas, hay guerras para someter al otro. Pero después del sometimiento viene un estado de paz en donde se llega a un acuerdo a tributar mercancías, alimentos para la subsistencia de la ciudad. Y esos pueblos sometidos son los que van a proporcionar a Mexico Tenochtitlan de todos los recursos necesarios para la grandeza de esta ciudad. Plumajes, aves, desde Chiapas se traen jaguares, pieles preciosas, para organizar el comercio en Mexico Tenochtitlan. Y el comercio es una parte muy, muy importante y era muy protegida por los mexicas, por los tenochcas, los cuales protegían tanto así a sus comerciantes que si eran atacados, si eran robados, iban a la población donde sucedió esto y era arrasado el pueblo. Era quemado, era destruido y no dejaban nada viviente para decir que no se podía meter con su comercio y con sus líneas de comunicación. El hambre la lucha contra el hambre es la madre de los transportes, la madre de las tecnologías, la madre de las organizaciones y por supuesto también es un arma. Claro. El hambre y es un instrumento de opresión. ¿Desde cuándo el hambre es un arma? Bueno, hay que decirlo que tristemente siempre ha sido utilizada en la guerra, ¿no? Llega Hernán Cortés, llega de Zempoala, ahí se entrevista con el señor Gordo de Zempoala y ahí va a estar agasajado con diferentes banquetes. Le van a regalar una serie de esclavos, entre ellas la famosa Malinali. Hernán Cortés, como un hombre estudiado en la Universidad de Salamanca, tendrá una gran visión y sensibilidad
para darse cuenta de que los pueblos que él va visitando son sometidos por el gran emperador Moctezuma, que radica en México, Tenochtitlan, y ese va a ser su camino, ir hacia la Ciudad de México, y en el camino su ejército, o su pequeño ejército, se va a ir alimentando de los productos que se dan en esta zona. Claro, al desembarcar Hernán Cortés, pues traen algunos animales para abastecerse de algunos alimentos. Y en el transcurso a llegar a la Ciudad de México, pues bueno, se van a impresionar, se van a impactar de una ciudad también ordenada en todos los rubros y los sentidos. Y ahí será el encuentro de un mestizaje alimentario. Cortés advierte, en este caso es la sed y el hambre, ¿no? que hay que aislarla, se cortan el acueducto de Chapultepec, se cortan las calzadas y se corta el ir y venir de los barcos, de las lanchas que llevaban a Xochimilco y que diariamente eran las que alimentaban el mercado de Tlatelolco, y eso es lo que, y las escenas, lo que nos cuentan los poemas, son verdaderamente dramáticos, además contrastantes con esa opulencia en los alimentos. De ahí podemos hablar un poquito de la que se habla de Moctezuma. En ese mercado de esa gran ciudad, o en los mercados, ¿qué había? Bueno, el mercado más importante es el de la hermana gemela, Tlatelolco. Tlatelolco era el centro de comercio más importante. Hola, hola, ¿qué le damos? Oiga, pásale. ¿Qué más, reina? Vamos de casitas, oiga, pásale. Habla bien, amigas. Hola, buenas tardes. ¿Quieres, señoras? Algo de quesito, patrón, pásele al queso guapa. Más barato que revista. No, hoy no, mañana. Mañana es lo bueno. O el domingo, pero el domingo como eso de las 12 del día. El comercio que había en ese mercado estaba dividido, vamos a dividirlo por diferentes productos. Es como no va a ser un mercado de los que están en las colonias, y bueno, está en un lugar, está donde venden la parte de la tapallería, donde venden la parte de carnes, donde venden los productos de frutas, donde venden petates, donde venden ropa. Entonces el mercado de Tlatelolco, que era uno de los más grandes, estaba organizado de esa manera, y ese mercado abastecía a la Ciudad de México en diferentes compras para generar este comercio y generar sobre todo esta gastronomía y esto alimentario. ¿Pero qué ingredientes? ¿Como qué encontrábamos? Encontrabas, por supuesto, cacao, encontrabas diferentes tipos de calabaza, jitomate, aguacate, chile, por supuesto, en sus muchas variedades el chile. Entonces todos estos productos que nosotros consumimos tan naturalmente, pues vienen de ahí, y los diferentes tipos de maíces también. Entonces son todos estos productos que todavía siguen permeando en nuestra cocina. Pues bueno, cuando llega Hernán Cortés, estos alimentos se van a mestizar con lo que nos va a llegar de Europa. No solo nos van a llegar naranjas, nos van a llegar fresas, nos van a llegar higos, o sea, una serie de productos que van a convivir en el campo, en los campos de México. Y este mestizaje, bueno, pues dará como resultado una gran cocina, vamos a decirlo, de una estatura universal, porque por primera vez tendremos los productos de todo el mundo. Y me refiero con esto, voy a ir un poco más hacia adelante,
con lo que nos llega también del Nao de China, que se embarca por primera vez en 1565, y también nos van a llegar productos de allá. No solo nos van a llegar vajillas, biombos, paraguas, ropa, calzados, sino también nos llegarán alimentos. Por ejemplo, dicen el mango de Manila, ¿no? ¿Qué de Manila? Bueno, le damos un nombre de otro, que tiene otro origen, pero es el mango de Manila. Y nos llegarán una serie de productos que también van a hacer que se enriquezca la cocina universal. Tenemos la cocina oriental, los productos orientales, los productos europeos y los productos de Mesoamérica. Entonces, esas tres líneas pues, nos darán una globalización y una nueva cocina universal. La comida mexicana no existe. Existe la conjunción de sabores provenientes de esos 68 pueblos indígenas, más la mezcla, ahora sí, el mestizaje gastronómico, ¿no? Y adoptando los elementos y los ingredientes que vinieron de fuera. Aunque intentan seguir comiendo como españoles, muy pronto la realidad se impone, se va imponiendo, ¿no? Hay un autor, ¿quién es? Debe ser Federico Navarrete, puedo estar equivocado, que él dice, ¿cuál es el origen de la tortilla de harina? Y dice, en su opinión, creo que es Navarrete, o es otro historiador, dice, cuando los españoles van a esa zona, a las zonas del norte, van acompañados siempre de guerreros tlaxcaltecas y de mujeres tlaxcaltecas. Entonces, pues los españoles, sobre todo van varones españoles, porque son soldados, lo que quieren comer es trigo, pero pues las mujeres tlaxcaltecas no saben hacer panes, y entonces comienzan a hacer el pan, a moler el trigo al modo de la tortilla, ¿no? Mientras tanto, la Ciudad de México había sido destruida. Hernán Cortés no quiere que se destruya, pero bueno, había que asentarse sobre el máximo poder y construir la ciudad, como lo habían hecho en Granada, que Carlos V mandan a construir un palacio dentro del Palacio de la Alhambra. Igual pasa en la Ciudad de México, se van a construir esta ciudad virreinal sobre lo que fue México Tenochtitlán, salvo que la Alhambra, allá no se destruyó todo y aquí sí se acabaron y con las piedras de aquellos edificios se construyeron los nuevos. Y Hernán Cortés se retira a Coyoacán y desde Coyoacán se va a planear la nueva construcción de esta ciudad. Y desde ahí se le ofrece con un gran banquete que describe Bernal de Castillo, hasta con los nombres de los que estuvieron en el banquete y las mujeres, ¿no? Y lo que comieron. Fue como un banquete para festejar que ganaron. Que ganaron, exacto, que habían concluido la conquista. Llega el vino, llega el cerdo, pero no llega el pan. Y entonces, o falta el pan, y entonces tienen que comer tacos de carnitas, ¿no? Cerdo con vino, porque no había pan. Entonces yo creo que la realidad se va imponiendo. Ahora se va imponiendo y va obligando a que nazca una cocina mestiza, ¿no? Es un gran dato interesante, importante para ir conociendo todo este desarrollo de nuestra gastronomía nacional, porque hay que mencionar que tanto el mole como el chile en nogada, pues es un mestizaje alimenticio y creación de platillos de muchísimo ingenio, ¿no? Todos estos platillos que tiene aporte de ambas cocinas, de ambos campos del mundo. El maíz es a Mesoamérica lo que el arroz fue a China, o la papa en los Andes, o el trigo en Europa.
son los 4 grandes granos que dieron sustento a la humanidad, o los grandes alimentos, ¿no?, que dieron sustento a la humanidad. Si tú vas a Perú vas a encontrar un montón de variedades de papa que ni te la crees, ¿no? Sí. Si vienes hacia lo que hoy es, lo que antes fue Mesoamérica, lo que hoy es México, lo que los expertos llaman Mesoamérica, vas a encontrar una gran cantidad de maíces que no te la crees. Igual uno piensa que el arroz es uno, ¿no? Pero no, hay tantos tipos de arroz como tipos de maíz hay. Pues, ¿no? ¿Y qué se come cuando hay? Sabemos algo muy interesante, por ejemplo, de Benito Juárez. ¿Qué come Benito Juárez? Pues afrancesada la comida, ¿no? Y antes de morir se come una codorniz, una copita de jerez, una copita de vino, y el señor está a punto de fallecer, ¿no? Eso nos habla de un afrancesamiento en el siglo XIX de la gastronomía que también va a impactar en la cocina mexicana. Y esto se va a ver también reflejado en el arte, en la cultura, que será una visión que nos va, un espíritu que nos va a llegar en el porfiriato de esta nueva forma de consumir ciertos productos. Nos llega lo francés y entonces no solamente son los platillos en la forma como se sirven en Francia, en París, sino también la vajilla y todo, y es un relacionarse de una nueva forma en los grandes extractos en la comida, que no tendrá tanto impacto en el pueblo llano, pero sí nos habla de un tipo de volverse a alimentar otra vez, ¿no? Pero siempre es de las ciertas clases sociales altas las que van imponiendo de alguna manera esto pretencioso que queremos llegar nosotros a comer como ellos, ¿no? O comer en las vajillas que comían ellos. Pero más allá de todo, el maíz creo que es el platillo fundamental, el jitomate, el aguacate, que da origen a de formar el ser mexicano, ¿no? De gustar la comida en la mesa. Igual, fíjate, ahora que ya retomamos eso, pensando en cómo se ha construido, digamos, la herencia culinaria de nuestro país, pienso que hay una cosa que yo llamo racismo alimentario. El racismo alimentario consiste en, por ejemplo, comer solo maíz blanco, solo arroz blanco, solo trigo blanco, porque esto que pasa con el maíz se repite con la papa, con el arroz, con el trigo, con el frijol. Y me parece que bajo esa premisa nos tocó aglutinar, coordinar una convocatoria que se llamaba ¿A qué sabe la patria?, que se llama ¿A qué sabe la patria? Y la patria en su primer concurso supo a atole de frijol. También hay atole de frijol, o sea, de atol fermentado, pues. En las crónicas de Bernal del Castillo, cuando llegan los españoles y se encuentran con esta novedad de ingredientes, lo consideran un tesoro en un principio, lo consideran un tesoro, que es la alimentación diferente. Más que considerarlo un tesoro, lo consideran como una necesidad vital comer. ¿Y qué es lo que había que comer? Lo que había en la población, lo que se siembra. Entonces, estos alimentos que ven que consumen los indígenas y que se los ofrecen a ellos, pues son lo que va a formar su dieta alimenticia. Esta masilla que se hace del maíz, parecido a un pan español, bueno, de esta masilla se consume el chocolate de agua, ¿no? Después ellos le ponen leche. O sea, todos estos productos los van adaptando a sus gustos. Y entonces surgirá este mestizaje entre un chocolate de agua, un chocolate de leche, pues ya te habla que van a traer una serie de animales que van a andar en el campo mexicano, ¿no? Cabras, vacas, gallinas,
todos estos elementos, las gallinas se van a mezclar con las de aquí. Tenemos el huacholote, el guajolote, ¿no? Que también será parte de la dieta alimenticia. Entonces es un mestizaje entre estos animales y tendremos nuevos alimentos. No nuevos alimentos, sino nuevas formas de degustar el paladar y alimentar el cuerpo. O sea, en la amplia gama de los conocimientos indígenas, todo está amenazado, digamos. La lengua está amenazada, los territorios están amenazados, los conocimientos están amenazados, porque ahora resulta que los que éramos los pobres inditos, resulta que tenemos un montón de conocimientos que mucha gente ansía y ambiciona, ¿no? O sea, por citar, ¿no? El chicle. El famoso chicle viene de la palabra tzictli, que es en náhuatl y que es invento de esta parte de nuestro país. Muchas de los elementos primigenios de las medicinas provienen de árboles y de plantas cuyo conocimiento guardado, resguardado, heredado de muchos siglos resulta que también son de pueblos indígenas. Las formas de combatir el cambio climático en estos momentos resulta que también son indígenas, ¿no? Entonces sí, me parece que es muy interesante hacer una recapitulación con respecto de dónde estamos parados, de cuánto le debemos a los pueblos indígenas del mundo, porque hablamos de México, pero en realidad el avasallamiento hacia lo no europeo. Ese fue el banquete de los ganadores y el banquete de los perdedores que sufrieron un sitio de 3 meses, que no tenían que tomar, que no tenían que comer, que estaban infestados de enfermedades nuevas. ¿Qué ocurría con los que perdieron, con los aztecas, con los que sometían antes a todos y fueron sometidos? Bueno, y te hagas todo un tema, un punto que duele en la llaga. Después del sitio de 93 días, la Ciudad de México cayó un 13 de agosto de 1521. Por la tarde Cuauhtémoc sale con la flor de sus señores principales y es prendido por Holguín. Y al ser prendido, lo primero que hace, y lo cuenta 2 veces Bernal de Castillo, les dan de comer. Habían tenido, como bien dijiste, un sitio de 93 días en que habían cortado el agua que venía de Chapultepec, habían cegado el agua, no entraban canoas con alimentos, no había cómo abastecer a la población de este sitio que fue con 150,000 soldados indígenas, 900 soldados españoles que hicieron este sitio y fueron ahorcando a la población. Pero hay que decir algo valeroso de cómo desde el primer día de guerra no dejaron de silbar las flautas, de tocar los atabales, de tocar a la guerra y seguir combatiendo. Y dice Bernal que en el momento en que cae la ciudad, hay un silencio absoluto. Pero esos 93 días, como el resto de la gente sin comer, con la enfermedad de la viruela que había matado a Cuitláhuac y sin tener otra posibilidad que esperar a morir ahí. En las calles, arrasados, los edificios destruidos por los bergantines y los cañonazos que enviaban. Entonces fue un sitio terrible y donde el mayor acto de amor pudo haber sido conseguir una tortilla, salir y conseguirla, pero bueno, no fue posible. Entonces, por lo cual, Cuauhtémoc tuvo que desistir de estar sitiado, salir y ser prendido y comer con una hambre enorme, él y sus principales señores. Y que entonces tenemos, sí, el hambre como maldición, el hambre como fantasma, pero también hay otra dimensión del hambre. El hambre
como autodominio y como virtud. Y esto es como muy curioso porque tradiciones como los espartanos, como los mexicas, decían siempre hay que comer y quedarse con un poco de hambre, no, o sea, no llenarse, no, porque eso es autodominio. Y esto también, hay una tradición cristiana que hace esto, ¿no? Hay órdenes religiosas en donde se come poco, donde se hacen ayunos, donde la comida es muy sobria. Al mismo tiempo hay también otra tradición cristiana de una gran comida, de una comida muy sofisticada. Pero entonces tenemos como estas diversas aristas del hambre, digamos, el hambre como una maldición, el hambre como un arma, ¿no? como un castigo, y el hambre como una elección. Creo que eso es también un gran aporte. El chile en nogada es otro gran aporte de la cocina nacional de este mestizaje. Y bueno, hay que olvidar que el chile poblano es un platillo barroco porque el chile nogada se cubre de huevo. El huevo representa el oro. Entonces, un platillo que data precisamente de este periodo virreinal. Pero hay algo que los hace muy diferentes. El chile en nogada nada más es de una estación que estamos hablando agosto-septiembre. En cambio, el mole se sirve en cualquier época del año y sobre todo para celebrar cualquier importante reunión familiar o fiesta o festividad de los mexicanos. Eso es lo que creo que lo hace nada más diferente, aunque los dos tienen pues el orgullo de haberse creado aquí con, vamos a decirlo, no había chefs o mayoras, pero sí gente muy creativa que busca dar algo siempre diferente a nuestro paladar. A partir de que decías, bueno, de esta chilaca con el pimiento que se crea ese tipo de chile, bueno, estar experimentando y probando y gestando una nueva cocina que habla de una enorme creatividad. Después, inmediatamente de la conquista, en la que ya se asentaron los pueblos, los aliados y los no aliados, sometidos, resometidos, ¿no? ¿Cómo es que prevalece esta posibilidad de los ingredientes que hoy no conocemos tan ampliamente? ¿Y cómo es esta selección de ingredientes como el jitomate, el chocolate, la vainilla, las calabazas, que van a dar hasta el otro lado del mundo y se vuelven incluso más importantes y con más conocimiento de lo que aquí hoy conocemos? Todos estos productos nos hacen universales, sobre todo el jitomate, que va a ser parte de la gastronomía universal, como es en la actualidad, el chocolate, que también llegará hasta las cortes europeas y será una de las bebidas más deliciosas que se disfrutan en Europa. Tanto que en México el chocolate se tomaba al despertar, al mediodía, en la comida y antes de dormir. O sea, los novohispanos adoptaron el chocolate como parte de su gastronomía, como parte de su dieta alimenticia. Y hasta un convento, unas monjas prohibieron que estuviera exiliado el chocolate de su mesa, porque era un placer subversivo, un placer que te invitaba hacia otros caminos espirituales. Pero bueno, todos estos productos fueron importantes y son importantes en México y en el mundo, gracias precisamente a este conocimiento que tuvieron los europeos de lo que aquí se producía en estos campos desde hace 1000 a 2000 años, muchos de ellos ya elaborados como productos para la cocina. Y hay que decir también que, bueno, hasta se creó en México la famosa mancera para el chocolate, ¿no? Del virrey, la mancerina, donde tomaba el chocolate, este tipo de tacita que usaron los novohispanos. Había también cocos que se partían en la mitad, que se grababan, donde se bebía el chocolate. Todos estos productos eran de uso, eran consumidos en la Plaza Mayor, en el Zócalo actual, en donde podías encontrar todo ese tipo de productos porque la Plaza Mayor era la Plaza Mayor del comercio y ahí podías encontrar frutos europeos, podías encontrar frutos propios de la Ciudad de México, chocolate, cacao, todo esto gastronómico que alimentaba las casas de la nueva cultura novohispana.
y aparte los consumías ahí, ¿no? Todas estas frituras, todas estas cenadurías que ahora se convirtieron en taquerías, que vas en la noche a cenar. Bueno, en la Nueva España, en el Zócalo, ibas a cenar también todos estos tipos de productos. El taco actual, bueno, que mayor origen la tortilla y le pones carne, le pones salsa, pues es el mejor reflejo de aquel siglo XVI en la Plaza Mayor a la actualidad. Yo diría que hoy por hoy vamos a ver que donde mayor fusión hubo es en la cocina, es decir, que a pesar de estas estructuras de opresión que existieron y de dominio, al final la tierra se impone, ¿no? La tierra se impone precisamente por lo que yo decía, los lugares, no puedes mover no puedes mover la comida de un lugar a otro, ¿no? No hay cosas que se dan en Europa y aquí no se dan. Y esto va a ir obligando a que los españoles terminen comiendo no como españoles, pero que también los pueblos mesoamericanos ya dejen de comer como pueblos mesoamericanos y coman como mexicanos, ¿no? Pensemos, a mí el ejemplo que a mí me gusta poner es el del pozole, ¿no? Ajá, sí. Al pozole hay que quitarle todo lo español, que son los rábanos, la lechuga, el orégano, la cebolla, el cerdo y dejamos lo demás. Le comes un pozole en Tasco, en Tiacaya, y es un pozole que tiene cerdo, ¿no? Es ese mestizaje, un pozole verde, un pozole rojo, un pozole blanco, pero con cerdo, ¿no? Entonces, cómo se van complementando los alimentos hasta hacer una cocina nacional, diríamos, en la actualidad. Y lo acompañas con unas tostadas que están fritas en aceite o en manteca, y luego le pones aguacate y le vas poniendo queso, crema, y todos los productos que se encuentran hace 500 años se sirven cotidianamente en la mesa mexicana. Y bueno, en la época virreinal, te mencionaba hace rato que los conventos son los generadores también de grandes recetarios donde se guarda esta memoria gastronómica. Hay un recetario que se le atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz, se le atribuye en donde están una serie de platillos que vas a preparar de cierta manera. Por ejemplo, el turco de cacahuacintle, ¿no? El turco de cacahuacintle, el maíz es un tipo cacahuacintle que vas a comprar como un turco, ¿no? Entonces está la preparación como si fuera un pastelillo de maíz, combinado con ciertas especies, combinado con ciertos elementos de las especies que te va a hacer disfrutar el paladar de otra manera, ¿no? O el vino caliente, el vino con clavo, que se usaba, o sea, vas incrementando de oriente el clavo y lo pones en una copa de vino caliente, entonces te da otro sabor. Y ahí hablamos de un mestizaje también asiático con la vieja Europa. Entonces todos estos elementos, hay que decirlo, en el virreinato se sirvieron las mejores mesas del mundo, porque se conocían todos los productos que había en el globo terráqueo.
Imagínate comer uno de estos platillos, un vino caliente con un turco de cacahuacintle, y hablarlo en alemán, hablarlo en italiano, y llegaron griegos, españoles, o sea, o servirlo en una mesa que habla náhuatl todavía, en esa zona. Entonces, era una plática en diferentes lenguas con ciertos platillos que venían de todo el mundo. Y eso creo que nos hace muy universales. Pero también algo interesante es que el hambre va a desarrollar una cocina. Hay una cocina del hambre. Ese es un tema súper importante porque ahora muchos platos conocidos, ahora que hay, pues digamos, una visión mucho más amplia de la comida y el reconocimiento, ¿no? Sí. Muchas comidas. Yo te voy a poner poner un ejemplo muy claro, que es el huitlacoche. A mí me encanta el huitlacoche. Cuando tú lees a Fray Bernardino Sahagún, hasta donde yo recuerdo, no aparece un solo plato con huitlacoche. Sí, porque es un hongo que cayó como maldición al Y la maíz. expresión huitlacoche es una expresión, huitlacoche quiere decir algo así como excremento. Entonces es llamativo que no aparezca, mientras Fray Bernardino Sahagún contiene una variedad de platillos del mundo mexica, pero no hay con huitlacoche. Y a mí todavía me tocó en la zona Mazahua, que está por Atlacomulco, ver que los campesinos no comían huitlacoche. Entonces había un par de amigos ahí que tenían casas de campo y que era muy curioso porque decían regáleme y le regalaban el huitlacoche. Ya luego se dieron cuenta que se los podían vender, pero no se comían el huitlacoche, ¿no? Entonces, claro, el huitlacoche en su origen es un alimento de hambre, ¿no? De aprovechamiento. Ahora se llama así. Las carmelitas, pues ahí se va a gestar también la cocina, que es actualmente de esto, de los dulces que disfrutamos ahora, que están en la dulcería Celaya, que es una muestra de esa formación gastronómica y de productos que se fueron gestando golosinas para el disfrute de los virreyes o disfrute de la nobleza. Ahí hay un dato muy curioso de Fray García Guerra, este gran arzobispo virrey que llega en 1608, que tiene un destino muy trágico, pero él se acaba a la monja del Carmen, ahí junto al templo del convento del Carmen, se acaba la monja para que le preparara deliciosas golosinas, ¿no? O sea, unos glotones los novohispanos. Claro. Hay otra cosa que a mí me encanta, que es también de aprovechamiento, que son los chilaquiles. Cuando tú ves los recetarios del siglo XIX, del mexicano, y tú ves los del siglo XX, no aparecen prácticamente los chilaquiles. No quiere decir que no se coman, pero no aparecen. Aparecen un sinnúmero de enchiladas, eso sí. Pero en realidad los chilaquiles no aparecen, es un platillo de pobre. Y tan es de pobre que en realidad lo que nosotros comemos hoy por hoy ya son unas cosas, huevo, chilaquiles, arrachera, pollo, carne, pero eso quiere decir que, pero en realidad la esencia de los chilaquiles, y así es como salen bien hechos, es tortilla dura, frita, pero la tortilla tiene que estar secada al sol, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es porque se quedó la tortilla y luego la remojas con chile para que sepa, ¿no? Y de estos nuevos alimentos que llegaron, por ejemplo, ¿cuáles fueron los primeros que permearon en las culturas que estaban previas a la llegada de los españoles? Bueno, los productos que llegaron, hay que ir a Puebla, que es el lugar que se llama por autónoma base de población, la primera ciudad española, donde se siembran la manzana, la pera, la nuez de Castilla, los higos, los mísperos, todos esos productos se encuentran buena bonanza en esta tierra, porque además es una tierra volcánica y esta tierra volcánica pues hace que estos cultivos florezcan y que compartan con las pitayas, con las tunas, con los nopales, con el chile.
compartan el campo. Entonces, estos productos van a ser los que van a empezar a implementarse en los futuros platillos mexicanos. El chile en nogada, como bien alguna vez hablábamos, el chile en nogada es un invento, una creación de estos productos creado en un convento, en el convento de Santa Mónica en Puebla, finales del siglo XVIII, que se sirve el emperador Agustín de Iturbide para agasajarlo. Y es ahí el mejor reflejo de toda este mestizaje tan rico y culinario que vamos a tener los mexicanos. Es esta cocina poblana, que es una cocina donde claro que está el picante. Ahí está, en los chiles en nogada hay dos elementos mesoamericanos, que es el chile, un chile de Calpan, que puede salir picante o no, y antiguamente se utilizaba esta cactácea, la biznaga. Hoy por hoy ya no se puede utilizar porque está prohibido, está en peligro de extinción. Ahora usan jícama. Y se usa jícama, ¿no? Esos son, digamos, son los dos elementos, ¿no? Pero como vemos, siempre van a aparecer dulces, en este caso la nogada, que es una receta medieval, que trata de mitigar el picante. Hay que recordar que hoy es curioso, pero antiguamente lo que la gente necesitaba era proteínas, no sabía que eran proteínas, pero la quería, y contenido calórico. ¿No? Hoy disponemos de esas dos cosas, pero antiguamente la gente lo que necesitaba era calorías, ¿no? y proteínas, especialmente animales, y ambas escaseaban, ¿no? Ambas escaseaban. Entonces, por eso estos platillos utilizaban esas proteínas, poquitas grasas o grasas también, como para darle sabor a los budines, ¿no? Los ingleses son buenos en eso. Claro, pero eso es una cocina. Las croquetas, ¿no? Las croquetas españolas, pues en realidad es masa batida con lo que quedó de otro momento. El gazpacho andaluz, que es cocina fusión, porque es el jitomate y el jitomate es mexicano, es mesoamericano, y el pimiento también, es cocina de aprovechamiento. Entonces, pues hay seguramente un jitomate pasado con pedacitos de pan duro. Entonces, vemos el hambre va haciendo que aprovechemos. Hoy por hoy lo que ha pasado es paradójico, es que, digamos, a partir de la clase media, prácticamente en todo el mundo, tenemos a nuestra disposición muchísimos carbohidratos, muchísimas grasas y frecuentemente muchas proteínas, no siempre, ¿no? Y hoy nos lleva a cosas que antes eran inauditas, como quitarle la grasa, cuando la gente lo que decía es: hoy que hay grasa, hay que comer grasa, y hoy que hay azúcar, hay que comer azúcar, ¿no? Porque vienen tiempos difíciles, ¿no? Y también algo importante que hay que reflexionar: ¿qué comes? Es lo que te forma y te conforma el pensamiento, la corporalidad. Por ejemplo, hablábamos de Moctezuma, que se le sirven 300 platillos, ¿no? Pero son de un origen, vamos a decirlo, de una natural, con una cierta preparación no elemental, pero sí más rudimentaria que la cocina española. Por ejemplo, Carlos V, ya en Yuste, alejado de su palacio, le pedía a Felipe II que le mandara ciertos platillos, ciertos tipos de aves, que llevaban otro condimento, llevaban otro sazón y otro tipo de, vamos a decirlo, de grasas, y nos habla de dos visiones de abordar la comida, ¿no? Y no solo de abordar la comida, sino de alimentar el cuerpo. Y eso hace que pienses o veas el mundo de cierta manera. Entonces, esas dos cosas que se van a conjuntar, y que en el siglo XVII van a ser una explosión de sabores, colores y sobre todo de imagen al servir el platillo, ¿no? El platillo va a estar también integrado en una parte estética, que eso es lo que nunca percibimos. Tetan xlatzotzona xochipitzahuac, nimnehtica nihcaquis,
Amos y leitziwita te clientes chihuas en la astiniki. Ya que en ya noche te coneguan santa sanat, ya can carteno timo seguitin santa sanat, quita tingan seguis nitonati. Sines yo el pacti tate guanna cual inimits la macas guan la cual la cuatiquitas can sempati mayanas. Viejo toca la xochipizagua que tengo ganas de escuchar. Si accedes y tocas buena comida te voy a preparar guatape de conejo, frijol de chivo y tortillas recién hechas. Ándale viejo, toca. ¿Qué haremos si no quieres? Nuestros hijos se han marchado ya. Solo tú, solo yo. Sentémonos ya, solo tú, solo yo, a ver cómo se apaga el día. Viejo, alegra mi corazón y te daré buena comida. Verás cómo el hambre se te vuelve a despertar.